Todos tenemos por lo menos 2 o más heridas. No hay nadie que no tenga heridas o que nada más tenga una. ¿Tú sabes qué heridas tienes? ¿Sabes cuáles son los botones que te aprietan o se te aprietan para que se activen estas heridas? Yo aquí te lo cuento. En esta plática que acabo de dar hoy, jueves 15 de mayo del 2025, y que fue del programa de Tribu en Proceso. No todas las heridas sangran, algunas se esconden y se activan cada vez que la vida toca el mismo punto. Algunas veces la gente no nos hiere, sino que tocan nuestras heridas. Y eso es lo que a nosotros nos duele, lo que nos lastima. Pero las heridas muchas veces ya las traemos cargando. Y yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto a alguien se le ocurre apretar nuestros botones y eso nos duele, nos lastima. Pero la verdad es que esta herida viene de mucho más atrás. Entonces les doy la bienvenida cordialmente a esta plática y el día de hoy no vamos a hablar del pasado como una excusa, como para revolcarnos en el lodo de nuestro dolor y de nuestra conmiseración, no, sino que hoy lo vamos a hacer como una especie de explicación, tratar de encontrar qué fue lo que nos dolió y qué podemos hacer con eso, porque lo que no se nombra se repite y lo que se entiende se puede llegar a sanar. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Entender lo que hemos vivido, darle una nueva perspectiva, ahora con una visión de adultos, ya con más recursos que tenemos ahora, para tratar de entenderlo e intentar sanarlo. Esto no significa que con esta plática vamos a sanar, sino, recuerden, estas pláticas son orientativas, no van a reemplazar un tratamiento psicoterapéutico, pero sí nos van a orientar para saber si tenemos o no tenemos, si nos pasa o nos está pasando y qué podríamos hacer al respecto. Y ya se los he platicado muchas veces, también a mí me gusta en este tipo de pláticas orientarlos y decirles qué podemos empezar a hacer desde hoy para comenzar a generar un cambio positivo, incluso antes de agendar nuestra primera sesión con el psicólogo o con el psicoterapeuta. Así que ese es como mi aportación, lo que trato de aportarles, no solo de aventarles el chisme, sino de darles algún tipo de solución a lo que estamos viviendo. Orientación más que solución. Y bueno, vamos a comenzar. Ay, ¿qué son las heridas de la infancia? Esta es muy buena pregunta porque, bueno, empezamos hablando de las heridas y que fueron de la infancia, pero que nos siguen doliendo ahorita. ¿Y a qué se refiere el psicólogo con esto? Y tal vez ustedes ya hayan escuchado por ahí en Facebook, en YouTube, TikTok, cuando de repente la gente habla de las heridas. ¿Y a qué se refieren con esas heridas? Bueno, a estas heridas, o por estas heridas nos referimos a experiencias dolorosas que no hemos resuelto, pero que ya dejamos atrás físicamente, pero no emocionalmente. A lo mejor ya ni las recordamos. Ya pasaron hace mucho tiempo y cuando digo de mucho, puede ser realmente mucho, incluso de etapas de nuestra vida en la que ni siquiera ahorita las recordamos o en las que ni siquiera las podríamos recordar porque no había un lenguaje, no había una comprensión, no sabíamos qué estaba sucediendo, sin embargo, el hecho sucedió y la herida quedó ahí, quedó grabada y cuando se repiten situaciones similares, pues se llega a activar esta herida. No, estas heridas no siempre son traumas grandes. Les he dicho que trauma es trauma. Incluso los especialistas en trauma dicen, a ver, espérate, vamos a llevarnos muy tranquilo este tema del trauma. Porque viéndolo así a la ligera, cualquier cosa podría ser trauma. Pero es un trauma es como un raspón, como cuando nosotros corríamos, nos caíamos y nos raspábamos la rodilla. Eso es un trauma. Pero también hay traumas chiquitos, traumas medianos y traumas grandotes. Entonces debemos de tener mucho cuidado a qué nos estamos refiriendo con trauma y poderlo dimensionar, porque no va a ser lo mismo un raspón que una fractura. Entonces vamos a tener que clasificarlos. Entonces estas heridas no siempre van a ser traumas grandes, pero a veces son estas
pequeñas cosas que se nos repiten y se nos repiten y se nos repiten de manera constante. Y estamos de acuerdo que algo puede ser no muy doloroso, pero que cuando se nos repite una y otra y otra y otra se convierte en este efecto como el de la gota en la cabeza. ¿No? Una gotita de agua no nos va a hacer nada, pero si se repite y se repite y se repite, puede llegar a hacernos un hoyo en la cabeza. ¿Por qué? Por esta constancia, por este patrón, por esta cosa que se repite. Y a veces tenemos cosas que se nos repiten demasiadas veces. Lo que no nos dieron, lo que nos negaron, lo que nos hicieron creer de nosotros mismos, pueden ser estas heridas. Las heridas pueden estar fundamentadas en cosas reales que nos pasaron, pero también en cosas que nos imaginamos o que percibimos. Por ejemplo, muchos papás que vienen a la terapia, papás porque obviamente el problema es del hijo, que eso no es cierto porque es una cuestión sistémica, pero muchas veces se señala al hijo o a la hija, ¿no? El problema es él, el problema es ella. Y dicen, es que nosotros siempre le dimos todo lo que quiso. Bueno, para empezar no es cierto, no le hemos podido dar todo a los hijos porque eso es imposible. Sin embargo, a veces podemos darle 99 cosas, pero esa cosa que nos faltó puede ser precisamente la que crea la falta, la ausencia, aquello que me causa la herida. Entonces, no darle todo a los hijos no va a ser nunca la solución y tratar de evitarles el trauma tampoco. También lo que nos niegan, ¿no? A veces los papás tienen mucho miedo de negarle algo a los hijos porque vayan a hacer algo. Y ese algo, híjole, queda ahí entre comillas, puntos suspensivos porque no nos atrevemos a decirlo. Que se vayan a ir de la casa, que se suiciden, que hagan una tontería, que no sabemos. Pero muchas veces los papás tienen miedo y les tiembla la mano para negar algo, negar un permiso, negar comprarles algo, negarse a lo que sea. Por ejemplo, a veces vemos en el súper como un niño se tira, hace berrinche y los papás para que no haga berrinche, para que no los ponga en vergüenza delante de la gente, pues para que no hagan un escándalo, pues le dan lo que quería, ¿verdad? Y bueno, también a veces lo que nos hacen creer de nosotros mismos. Muchas veces, queriendo o no queriendo, las personas que nos rodean nos hablan a nosotros mismos de nosotros mismos. O sea, nos platican nuestra propia película. Y en este platicarnos nuestra propia película, nos hablan de cuál es nuestra identidad y qué es lo que somos. Bueno, pues es un tema muy difícil porque, por ejemplo, nuestros papás nos van moldeando qué somos, de dónde venimos y ellos van creando nuestra identidad. Sin embargo, a veces un maestro me hace un comentario, es que eres un flojo, y entonces yo empiezo a integrar eso en mi identidad. O hago mal algo y me dicen, es que eres un tonto, y eso también lo empiezo a integrar en mi identidad. Y al rato crezco y soy un adulto que piensa que soy tonto, que soy flojo, que soy un bueno para nada. ¿Por qué? Porque otras personas vinieron a contarme lo que yo era. Y esto no necesariamente es cierto, porque hay que recordar, no es lo mismo lo que soy que lo que hago, y la situación en la que estoy. Entonces, a veces tengo flojera, no es que yo sea un flojo. O a veces estoy echando la flojera, como decimos en México. Entonces, no necesariamente esto va a definir mi ser, mi identidad. Sin embargo, podemos crecer creyendo que sí, eso es parte de nuestra identidad. Lo integramos, nos lo creemos y bueno, pues lo actuamos. Si ese es el rol que me tocó vivir en la vida, pues lo tengo que actuar, ¿verdad? Si me han dicho toda la vida que yo soy el tonto de la familia, pues ¿qué hacen los tontos? Tonterías. Entonces, cuando yo no estoy haciendo una tontería, le estoy fallando a mi familia. Por eso debemos de tener mucho cuidado con las etiquetas que le ponemos a las personas y las cosas que les decimos a los niños. Yo lo que les recomendaría es explíquenle a los niños que no es lo mismo lo que hacemos que lo que somos. Por ejemplo, yo he hecho muchas tonterías y sin embargo no soy tonto. He hecho muchas genialidades y tampoco soy un genio, ¿verdad? Entonces también hay que explicarle a los niños, lo que tú haces no necesariamente te define. Pero si tú quieres, sí lo puedes ser. Por ejemplo, yo quiero ser generoso y quiero que eso me defina.
Yo quiero ser estudioso y quiero que eso me defina. Quiero ser inteligente y quiero que eso me defina. Pero eso me va a costar trabajo y esfuerzo y dedicación. ¿No? Entonces, bueno, no solo nos va a doler lo que pasó, también nos duele lo que necesitábamos y no recibimos. Todos, en algún momento, no hemos cubierto muchas de nuestras necesidades, pero también debemos de evitar que eso nos defina o vaya definiendo nuestras heridas. No estamos juzgando las heridas, solo las estamos queriendo entender. Muy bien. ¿Cómo se manifiestan estas heridas ya en nuestra vida adulta? Es fácil pensar en un niño, ¿no? Que hace berrinche, que llora, que se queja, que reclama, que va y le pega a su papá. Pero ya que somos adultos, ¿cómo se definen? ¿Cómo las vemos? Porque a veces vemos que pasan cosas con los adultos y no nos damos cuenta que el que está actuando no es el adulto, sino que es el niño herido que está dentro del adulto. Y entonces, la primera manifestación de la que vamos a hablar hoy son las reacciones desproporcionadas a situaciones actuales. Desproporcionadas, que se salen de proporción cuando decimos, oye, espérate, no es para tanto. Bueno, no es para tanto para nosotros, pero a veces para las personas sí lo es, ¿verdad? Nosotros no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona no está reaccionando a la situación actual, no está reaccionando a lo que está sucediendo en este momento, sino que está reaccionando a lo que sucede con en este momento, pero conectado con algo que sucedió en el pasado. Y entonces es como cuando decimos, le echamos leña al fuego, nada más que no nos dimos cuenta de cuánta leña ya se nos había juntado. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que la reacción puede ser desproporcionada a lo que estamos viendo. Sin embargo, hay cosas que no estamos viendo que pudieran no justificar, pero sí nos pudieran ayudar a entender cuál es la proporción del problema. A veces decimos, oye, no me grites porque no es para tanto. Aquí, en lugar de hacer eso, yo los invitaría a pensar, ¿por qué no es para tanto? ¿Qué es lo que está atrás que hace que esta persona grite? A lo mejor me está gritando porque no está siendo escuchada. Tal vez llevo muchas veces ignorando cuando esta persona me habla y no nada más yo, tal vez también otras personas y tal vez tenga una larga historia de vida en donde no ha sido escuchada y ha sido ignorada esta persona. Ay, también, bueno, se va a manifestar con conflictos constantes en las relaciones cercanas. Aquí en México decimos que hay personas liosas, que siempre andan en líos, que son problemáticas. Y aquí podemos ver cómo de repente hay personas, estas personas liosas, que tienen conflictos constantes con su propia familia, con sus hermanos, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, con los compañeros, con el jefe, con el del estacionamiento, con el policía, con el de la tienda, que parece que pelean con todos. Esa es una de estas manifestaciones de las heridas que podemos ver en los adultos. La siguiente son los miedos persistentes. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a no ser suficientes, miedo a no recibir lo que creemos que deberíamos de recibir, que normalmente es el amor y la atención, la comprensión, la compañía del grupo. Y a veces a estos miedos persistentes y a estos dolores de las heridas, pues reaccionamos de muy diversas formas. Ya hemos hablado de los apegos, que el apego no seguro, el apego inseguro o no sano, pues está dividido en tres, que es el apego evitativo, el apego ansioso y el apego desorganizado. Aquí con esto me acuerdo, digo, puedo aplicar cualquiera de los tres, pero me acuerdo del apego evitativo, en donde nos dicen que la persona evita involucrarse emocionalmente para evitar el rechazo o el abandono. Y entonces es el que dice, antes de que me corras, yo renuncio. Yo termino esta relación antes de que tú me vayas a poner el cuerno. Y la otra persona así de, pues ni te lo iba a poner. Pues no, pero la otra persona ya está sufriendo. Y antes de sufrir más, mejor se va.
evitando, por eso es apego evitativo, evitando involucrarse con la intención de evitar el dolor, cosa que no es cierto porque paradójicamente al final se termina sintiendo mucho dolor. Y bueno, vienen los patrones repetitivos de dependencia, autosabotaje, evitación, como les estaba diciendo, y también otros como por ejemplo el del apego ansioso. No quiero hablar de ansiedad porque no quiero que se confunda con un trastorno de ansiedad, pero sí el apego ansioso o conductas a veces desesperadas por evitar el abandono o el rechazo. Y entonces empezamos a presentar estos patrones repetitivos. Un patrón repetitivo, bueno, pues es cuando nosotros una y otra vez vamos repitiendo las mismas conductas o los mismos patrones para relacionarnos con otras personas o los mismos patrones de emociones, de reacciones, etcétera. Y entonces decimos, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son iguales, es que a mí la vida no me quiere, es que Dios no me suelta, o como decía yo antes, que también obviamente me victimizaba y decía, Dios sí me quiere, nada más que nos llevamos pesado. ¿No? Entonces era mi justificación de cuando las cosas no eran como yo quería. Y bueno, pues muchas veces no es tu pareja la que te hiere, sino tu herida la que se activa cuando interactúas con tu pareja, o con tu amigo, o con el señor de la tienda, o con tu jefe en el trabajo, ¿sí? La herida ya la traemos, simplemente hay quienes saben apretarnos nuestros botones de manera consciente o inconsciente para que nosotros actuemos de esta manera. Y bueno, ¿cuáles son las heridas emocionales más comunes? O bueno, ¿cuáles son las 5 heridas de las que estamos hablando? Esto voy a hacer el comercial. Es de un libro o está basado en 2 libros más bien. Que el primero se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y la segunda parte que ahorita yo no lo tengo a la mano. Pero es algo así como, no me acuerdo, es la segunda parte de las 5 heridas. En donde, bueno, estos 2 libros los escribió la autora Liz Bourbeau, en donde ella hace este estudio y ella hace toda esta síntesis de su conocimiento para hablar de las 5 heridas que ella encuentra. Y ella nos dice que todas las personas tenemos heridas, que nunca ha conocido a alguien que no tenga heridas y tampoco ha conocido a una persona que tenga una sola herida. Entonces, normalmente tenemos varias y todos tenemos nuestras heridas. Como les decía, hay heridas chiquitas, medianas y grandotas, o también las heridas, aunque sean grandotas o medianas o chiquitas, las vamos sanando. Entonces podemos tener nuestras heridas sanadas y cuando tenemos nuestras heridas sanadas, pues tenemos cicatrices, ¿verdad? Que a veces también pueden llegar a doler, pero ya no están tan vivas como una herida abierta. ¿Cuáles son estas heridas que podemos ir conociendo para ponerles nombre, irlas entendiendo y en algún momento poderlas llegar a sanar? Bueno, pues vamos a empezar con la herida de abandono. Esta herida de abandono pues nos lleva a tener miedo a la soledad y nos hace depender afectivamente de las otras personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esta herida, ya hemos vivido un abandono o ya hemos vivido una situación que nosotros percibimos como abandono. ¿A qué me refiero? Hay personas que fueron abandonados por sus papás. Por ejemplo, un huérfano y van a decir, ay, espérate, sus papás no lo abandonaron, sus papás se murieron. Pues sí, pero a veces esto lo percibimos como un abandono. Hay personas que sí los abandonaron porque no los quisieron y hay personas que no sufrieron ningún tipo de abandono. A lo mejor vivieron con sus papás toda la vida y le dicen al papá o a la mamá, oye, es que tú me abandonaste. Y el papá y la mamá van a decir, yo no te abandoné, aquí estoy y aquí estuve toda la vida. Pero me dejabas de chiquito, oye, te dejaba encargado con tu abuelita o con tu abuelito o con tu tío o en la guardería o en el IMSS o lo que sea, porque me tenía que ir a trabajar. Pues sí, pero yo lo viví como abandono. Entonces, el abandono también es percibido, no nada más es real. Y entonces estas personas que tienen miedo a ser abandonadas,
pues entonces empiezan a depender afectivamente de las otras personas. ¿Por qué? Porque mientras más dependan, más difícil va a ser que los abandonen. Entonces, al volverse dependientes afectivos, buscan evitar el abandono. Entonces, una especie de juego perverso. La segunda herida de la que vamos a hablar el día de hoy es la herida del rechazo. Y esta herida, bueno, pues hace que tengamos nosotros miedo a mostrarnos. ¿Por qué? Porque si me ven, me van a rechazar. Es mejor sentarme en el salón hasta atrás y estar calladito. Utilizamos frases como el que come callado come más o come dos veces. Porque si me ven, me van a sacar del salón, me van a sacar del grupo de amigos, me van a sacar de la familia, me van a correr, no me van a aceptar, me van a rechazar. Y entonces lo que voy a tener, lo que sí voy a tener, es una necesidad excesiva de aprobación. ¿Se acuerdan de esa caricatura donde había un perrote grandote que era malo y muy fuerte? Y había un perrito chiquito tipo chihuahueño que decía, ¿verdad que somos amigos? ¿Verdad que somos amigos? ¿Verdad que tú me vas a defender? ¿Y verdad que tú? Y él estaba todo el tiempo buscando esta aprobación porque buscaba la protección del perrote que lo iba a defender. Al final había una situación chusca y era el perrote el que terminaba dependiendo del perrito. Pero bueno, esa es la necesidad de aprobación. Necesito que tú me apruebes, necesito que tú me valides, porque yo solito no he aprendido a hacerlo. La tercera herida es la herida de humillación. Y bueno, esta herida de humillación nos hace sentir una vergüenza crónica. Si ustedes no han visto todavía mi podcast de Qué emoción, los invito a que la vean, porque el episodio de esta semana, que es el cuarto episodio, justo está dedicado a la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza y cómo la podemos manejar? Yo les aseguro una cosa, todos hemos sentido vergüenza. Yo he sentido vergüenza. Mi mamá sentía vergüenza, me lo decía siempre. Siempre que la llamaban a la escuela para decirle que me había portado mal, decía, se me cae la cara de vergüenza. Y bueno, todos hemos sentido vergüenza. Tenemos que aprender a manejarlo. Más bien podemos aprender a manejarla, podemos aprender a gestionarla. Y yo ahí en el podcast les trato de platicar qué y cómo. Este anuncio, bueno, sirve para que este podcast lo pueden ver en Spotify o en YouTube. Les he compartido el enlace, lo tienen en el chat. Véanlo. Si dicen no lo encuentro, ya se me borró, escríbanme y se los paso con toda confianza. Y bueno, esta vergüenza crónica que se siente con la herida de la humillación es porque nos sentimos humillados. Nos sentimos que no somos suficientes, que no somos buenos, que Dios nos hizo cuchos, gachos, feos, incompletos. Y esto se debe a que normalmente hemos recibido críticas por parte de los demás y nosotros terminamos criticándonos severamente a nosotros mismos. Nos aprendemos el caminito y empezamos a hacerlo nosotros mismos, a criticarnos severamente de manera interna. Y la quinta herida, no es cierto, apenas vamos en la cuarta. La cuarta herida es la herida de la traición. La herida de la traición es muy parecida a lo que sucedió con el abandono y el rechazo. Hemos vivido una traición, real o percibida, y esto nos hace sentir desconfianza de los demás y esto nos hace querer controlarlos. Y también esto está muy ligado con la emoción de los celos. Cuando nosotros nos hemos sentido traicionados, empezamos a sentir muchos celos y queremos controlarlo todo para que no nos lo quiten, para que no me quiten lo que es mío, para que no me quiten lo que yo me merezco, lo que me pertenece, porque me van a traicionar, las personas más cercanas a mí me van a traicionar. Ahora sí, la quinta herida es la herida de la injusticia. Bueno, igual todos hemos vivido situaciones de injusticia, ¿no? En algún momento me compraron mis papas y me hicieron o me quitaron algunas para darle a mi primo, que aparte me caía gordo. Y luego mi primo, sin que nadie lo viera, se volteó, me sonrió y me sacó la lengua. Y eso fue una gran injusticia. Y eso es una situación real, pero también pudo haber alguna situación percibida, ¿no? A lo mejor el Atari que me compraron, pues me lo compraron a mí y a mi hermano. Y yo sentí como una traición que lo dejaran jugar más
a él y menos a mí, cuando la verdad es que no había un temporizador, así que quién sabe si era real, pero yo así lo viví. Y esto va a hacer que yo sienta mucha rigidez, como los jueces, que los jueces tratan de dictar sentencia y de ser muy justos. Les voy a platicar algo personal. Mis hijos se pelean, por ejemplo, si hay un pastel y lo vamos a dividir, ellos se pelean de, no, es que él agarró la rebanada más grande y a mí me dejó la más chica. Entonces, salomónicamente, para resolver este problema, yo les digo, uno de ustedes va a partir la rebanada y el otro la va a escoger. Entonces, de esa manera, pues ya es más fácil que sean ellos justos, ¿no? Y los ven en serio un pastel y ellos casi casi con regla para partirlo exactamente a la mitad. Y luego el otro también con la regla viendo cuál puede tener como que un pequeño pedacito de volumen más para tener más pastel o lo que sea. Pero así son ellos. ¿Por qué? Porque son un poco rígidos, porque buscan este perfeccionismo y esta autoexigencia para evitar volver a vivir una injusticia. Obviamente, estas heridas tienen que ver con cosas que ya vivimos, pero las heridas son como una especie de lentes que nos ponemos. ¿Qué significa esto? Que yo vivo una situación cualquiera, y yo la voy a ver a través de mi herida. Eso significa que si yo vivo una situación, como por ejemplo lo del pastel, me dieron una rebanada más chica, y dependiendo de mi herida, yo puedo ver que a mí me dieron una rebanada más chica porque a mí me han abandonado. A lo mejor Dios me abandonó, o el amor de mis papás me abandonó, o me dan una rebanada más chica porque me están rechazando. Claro, quieren humillar al pobre, quieren humillarme porque soy feo, quieren humillarme porque les caigo mal. O puedo ver esta situación de la rebanada de pastel como una humillación. Me dan a mí la rebanada más pequeña porque me quieren humillar. Quieren hacerme sentir menos, se quieren hacer los grandiosos con sus grandes y deliciosas rebanadas de pastel. O me están traicionando. Me traicionan por un pastel y a mí me dan la rebanada más pequeña. O como decíamos desde el principio, es una situación injusta. Dependiendo de la herida que yo tenga, le voy a dar la explicación a lo que está sucediendo. Como decimos aquí en México, ¿cómo decimos? Cada quien habla de la feria, cada quien habla según cómo le fue en la feria. Así pasa con las heridas. Cada quien habla según la herida que tiene. Y ustedes van a decir, oye, pero tú dijiste que hay varias heridas. Sí, vamos a tomar en cuenta que podemos tener varias heridas, pero una va a ser la predominante. Entonces, tenemos que buscar cuál es la herida, cuáles son las heridas que tenemos nosotros y de estas, cuál es la predominante. Y cuáles son las otras que no predominan, pero que sí le van echando leña al fuego, ¿no? Ay, estos son unos injustos y además me quieren humillar porque me están traicionando y entonces nos creamos toda una historia a través de estas heridas. No todas las heridas tienen la misma forma, pero todas las heridas nos están pidiendo lo mismo. Cuidado. En algún momento ese cuidado le correspondió a nuestros papás y a lo mejor no nos lo pudieron dar o a lo mejor sí nos lo dieron, pero nosotros no lo percibimos. Ahora ya es nuestro turno, llegó nuestro momento. Ya somos adultos y este cuidado, afortunadamente, depende ahora de nosotros. O sea, que ya nos lo podemos dar nosotros y eso es buenísimo porque ya no dependemos de nadie más. Ahora nosotros mismos podemos darnos lo que necesitábamos. Pero bueno, ya me estoy adelantando algunos puntos, ¿verdad? Ya me estoy adelantando a la parte donde yo les aconsejo qué hacer. Y bueno, ¿cómo se activan el día de hoy estas heridas? Y bueno, yo les decía, las heridas las traemos, pero hay quien sabe tocarnos los botones. ¿Qué botones? ¿De qué botones hablas? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, por estos botones nos estamos refiriendo a esto. ¿Cuáles son las cosas que llegan a activar el día de hoy mis heridas? Por ejemplo, cuando alguien no te contesta
y empiezas a sentir ansiedad inmediata. A veces, a veces le hago una pregunta a alguien y no me contesta, o a veces no me contesta el celular, o a veces no me dan una atención inmediata. A veces lo hemos visto en la tienda, en el café, en el Starbucks. Llega alguien, señorita, 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 y no nos importa a lo mejor que la señorita esté ocupada, pero si ya no me contestó inmediatamente, si no me dio la atención que yo requería precisamente en ese momento, me ofendo. ¿Por qué? Porque se activa mi herida y entonces me empiezo a sentir ansioso. Recuerden que la ansiedad es mi respuesta ante el miedo y entonces puedo huir o atacar. Puede ser que ataque a la señorita y empiece a grabar y la suba a TikTok porque no me hizo caso. Métanse a TikTok, hay muchísimos videos de ese tipo. Incluso hay algunos que están equivocados. Hay uno, pues no me dio risa, al contrario, se me hizo como muy padre que está alguien denunciando a la persona. Es que esta persona me maltrató y todo. Y se acerca una señora y dice, no es cierto. Tú llegaste siendo grosero y maltrataste a esta persona. Y entonces ya el empleado como que respiró, como que le volvió el alma al cuerpo, ¿no? Pero es que a veces suceden cosas así aleatorias que nos activan estas heridas. ¿Cómo más se activan? Cuando nosotros recibimos una crítica y nos derrumbamos. A veces es muy difícil para las personas, o para nosotros, o para mí, recibir críticas. A veces no estamos preparados, a veces es que no hemos aprendido a recibir críticas. Cualquier crítica, incluso las que llamamos críticas constructivas, las vemos como un ataque directo a nuestra persona. Y esto nos lleva a derrumbarnos, a deprimirnos, a sentirnos mal, a renunciar. Si tenemos, por ejemplo, un tipo de apego evitativo, pues a la fregada, vámonos de aquí. Si no me quieren, me voy. Y no se trata de eso. ¿Por qué? Porque la crítica también, cuando es constructiva y nos puede ser una herramienta muy grande, le llamamos retroalimentación. Y la retroalimentación pues nos ayuda a mejorar, nos ayuda a crecer y nos ayuda a aprender muchas cosas. La retroalimentación, les platico brevemente, es parte de la cibernética. No sé ustedes, pero yo cuando pienso en cibernética, pienso en Robocop o en Terminator. Pero no es así. Cuando hablamos de cibernética, hablamos de cibernética de primero, segundo y tercer orden. Y no sé si ustedes ya saben esto, lo van a creer, pero si no lo saben, van a decir, ¿a poco sí? La cibernética empezó con los griegos, hace miles de años. Ustedes han visto en las películas estos troncos de bambú huecos que funcionan, a los que les cae un chorro de agua y cuando se llenan, bajan, tuk, tuk, se vacían y vuelven a subir. Se vuelven a llenar de agua, bajan, se vacían y vuelven a subir de manera automática. Eso es un sistema cibernético. ¿Qué significa cibernético? Que es un sistema que funciona sin que nadie lo opere. Por ejemplo, las personas. Entonces, hay una automatización de la tarea. Eso es la cibernética. Un robot es cibernético porque no necesita de un operador. Vean Terminator, Robocop, y no necesitan un operador, funcionan solitos. Y la cibernética de segundo orden pues surgió en la época de la Segunda Guerra Mundial y aquí es donde les quiero platicar lo de la retroalimentación. ¿Por qué? Porque crearon un cañón que cuando venía un avión enemigo volando, el cañón le disparaba, pero este cañón fallaba. No importa, los que disparaban el cañón o los que activaban la máquina sabían que el cañón iba a fallar, entonces sí era un misil perdido. Pero ¿qué pasaba? El cañón fallaba y entonces recibía la retroalimentación, o sea, toda la información de por qué falló y por cuánto falló. Y entonces, según el fallo, veían cuánto había fallado en tiempo, distancia, velocidad, etcétera. Y entonces hacía un cálculo rápido y el segundo disparo derribaba el avión. Gracias al primer fallo, el segundo tiro, gracias al primer tiro fallido, el segundo tiro daba en el blanco. Así es la retroalimentación. Todos fallamos, pero si aprendemos de nuestros errores, más adelante, al segundo, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta, podemos hacer las cosas bien. Pero si nos rendimos y no escuchamos cuáles fueron nuestros errores, no aceptamos las críticas o esa información, pues nunca vamos a aprender y nunca vamos a crecer, ¿verdad?
Muy bien. Ahí les estoy cambiando aquí la diapositiva. ¿Cuándo se activan estas también? Cuando sientes que tienes que ser perfecto para que te amen. Ay, ¿cómo nos educaron en casa? ¿Ya hiciste? Así llegaban los papás y, ay, papá, mamá, ¿ya hiciste la tarea? Sí. Ay, mijito, ven, te amo, te quiero, ¿no? O ¿ya hiciste la tarea? No. Ah, no. Primero termina la tarea y ya luego nos saludamos. Muchas veces nos enseñaron que si no éramos perfectos, no podíamos recibir el amor. No todavía, o no nunca. Hay personas que si académicamente no son exitosos, no merecen amor. Si en el trabajo o si no consiguieron el dinero, si no tienen dinero a casa, no merecen amor. Si no son perfectos, no merecen amor. Y esto no solo es una idea que tenemos nosotros, sino que la verdad es alentada y alimentada por la cultura y la sociedad. Pero bueno, aquí estamos hablando nada más del individuo, así que muchas veces las personas se activan cuando sienten que tienen que ser perfectos. No necesariamente se los están pidiendo afuera, pero sí las personas sienten que tienen que hacer un trabajo perfecto, tienen que vestir perfecto, tienen que cantar perfecto o algo para poder recibir lo que se merecen o lo bueno que les pueda traer esta vida. Eso detona también estas heridas. Y también, bueno, cuando dependes emocionalmente de alguien y no sabes por qué. Ay, cualquier tipo de dependencia es un rasgo de inmadurez. Entonces, depender emocionalmente de alguien siempre nos va a traer problemas. Entonces, cuando nosotros dependemos emocionalmente de alguien, pues significa que mis emociones van a depender de la otra persona, de que la otra persona esté bien, de que la otra persona me quiera, de que la otra persona me sonría, de que la otra persona no esté enojada, que no esté seria. Oye, ¿por qué estás serio? ¿Hice algo? Oye, pues, tengo derecho de estar serio, porque si no, imagínate, si esa carga la tengo yo, voy a tener que estar todo el día sonriendo para que la otra persona no se sienta mal. Y entonces, cuando dependemos emocionalmente de la otra persona y la otra persona pues simplemente está viviendo su vida y está preocupado porque las Chivas perdieron contra el América, entonces la otra persona va a estar en vilo, ¿no? Va a decir, este cuate ya no me quiere, porque entonces no me está dando lo que yo necesito, no me está dando el bienestar que yo necesito. Ay, cuando nosotros se nos están detonando estas heridas, también tenemos que entender algo, para nosotros y para los demás. No estamos exagerando. Estamos reactivando algo que fue muy real para nosotros. Cuando la otra persona está reaccionando ante sus heridas, hay que pensar también en eso. No está exagerando. Su dolor es válido, porque se está reactivando una de sus heridas. Como lo hemos hablado con el tema de las emociones, es válido enojarse, es válido sentirse herido, es válido, pero lo que no es válido es lastimar a los demás. Entonces tenemos que aprender a validar la emoción, validar el dolor del otro, sin validar la agresión o la violencia. Esa parte sí tenemos que pararla, pero hay que validarnos a nosotros mismos y a los demás. No es una exageración cuando se nos activan nuestras heridas. Y bueno, ¿cuáles serían ahora sí las estrategias para empezar a trabajar con nuestras heridas? Entonces, el primer paso va a ser reconocer cuál es la herida que predomina en mí. ¿Qué heridas tengo? Así como que con cuáles me siento identificado, así de, ay, esto sí lo he vivido, sí, esto sí me ha pasado, y tratar de detectar de estas heridas cuál es la más fuerte, cuál es la que predomina, cuál es la que me hace la vida más imposible. Ya que hicimos ese primer paso de ir reconociendo nuestras heridas, bueno, pues hay que observar cuándo se activa. Y eso lo vamos a hacer sin juicios. ¿Por qué sin juicios? Porque los juicios van dirigidos a dictaminar lo que está bien y dictaminar lo que está mal. Y cuando yo mismo dictamino que hay cosas que están mal, a veces siento vergüenza y a veces trato de ocultarlas y de decir, no, 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 aquí no pasa nada. No, se trata de ver las cosas sin juicio, observar.
Como si nosotros estuviéramos en un museo observando un cuadro, así tenemos que observar lo que nos está sucediendo. Ver un cuadro, ver el marco, ver los colores, ver las pinceladas. No importa si te gusta o no te gusta el cuadro, solo lo estamos observando. Y es lo que vamos a hacer, observar cuándo es que se activan, o sea, cuáles son los disparadores de este dolor que me produce la herida. El siguiente paso va a ser nombrarla. Vamos a nombrarla, vamos a ponerle un nombre y entender que lo que está sucediendo no es el presente, sino que es mi pasado expresándose. ¿Por qué es importante nombrarla? ¿Alguien de aquí, por ejemplo, vio la película de Harry Potter o las películas de Harry Potter o leyó los libros? No sé si se acuerdan que en Harry Potter hay un malo muy malo, así malísimo el cuate este, tan malo que el cuate lleva muchos años muerto y la gente tiene miedo de mencionar su nombre. Y en la película nos explican que aquello que no nombramos nos da miedo y nos empieza a causar todo lo que nos causa el miedo. Ansiedad, angustia. Entonces hay que ponerle nombre a las cosas. Harry Potter siempre decía, ¿no? Todos, cállate, cállate, el innombrable. Y él decía, Voldemort, se llama Voldemort. Y decían que tú no tienes miedo. Bueno, es que decir su nombre justo hace que se me quite el miedo, ¿no? O que disminuya ese miedo. Entonces, nombrar las heridas también nos va a ayudar a no tenerles miedo y a comprenderlas. Porque si yo sé que tengo una herida, pero no tengo idea de cuál, no sé qué tengo que hacer al respecto. Pero cuando yo sé que lo que tengo es miedo al abandono, bueno, pues ya, entonces ya sé, ya me empiezo a ver qué es lo que la activa, ya sé cómo es que me duele y también ya sé qué cosas puedo hacer para empezar a sanar esa herida. Y bueno, ya que la nombramos, ya que la observamos, ya que la reconocimos, vamos a tratar de cultivar relaciones sanas que no reproduzcan este dolor. Vamos a empezar, oye, si yo tengo la herida de la humillación, voy a dejar de juntarme con estas personas que se ríen de mí, que me molestan, que me ponen apodos, que me hacen bullying, que me dicen, ay, ni aguantas nada. No, espérame, a mí eso no me gusta y tu amistad no me viene bien. O esta relación no me viene bien. Entonces voy a tener la oportunidad, pero también el que va a actuar soy yo. Yo soy el que va a cultivar relaciones sanas. Y el quinto punto es pedir ayuda profesional si es que lo necesito. Tengo que entender, el psicólogo no es para todos los casos. Muchas veces nosotros podemos solitos resolver muchas cosas de la vida, pero hay que entender y saber cuándo hay problemas lo suficientemente grandes para requerir ayuda profesional. La ayuda que me da un psicólogo, que me da un psicoterapeuta o que me da un psiquiatra, no es la misma que me puede dar mi comadre, mi amigo, el cura, el cantinero. No es lo mismo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar y a pedir ayuda. Recuerden que las personas somos también recursos externos. Entonces usa tus recursos para sanar las heridas. Si tus recursos son tu red de apoyo, utilízalos. Si no tienes un psicólogo entre tus recursos, consigue uno, ¿no? Todos los pacientes que yo tengo es porque me han llamado, porque han sabido pedir esa ayuda. Sanar no es olvidar, es aprender a cuidarte donde antes te dejaron solo. Muchas personas quisieran no acordarse, ¿no? Había una señora que en la pandemia le tomaron la temperatura y cuando la gente pensaba que estas maquinitas para tomar la temperatura lanzaban rayos que podían borrar la memoria, decía, bórrame el dolor de esa relación que no funcionó, ¿no? Fue un meme muy gracioso. No podemos olvidar. La única forma de olvidar es a través de un daño neurológico. Sanar no es olvidar, al contrario, recuerden, el que olvida su historia tiende a repetirla. Aquí se trata de entender mi historia para poder sanar, pero nunca olvidar. De esa manera yo me acuerdo qué fue lo que sucedió para no volver a caer 2 veces y con la misma piedra.
Vamos a hacer un pequeño ejercicio que se llama la raíz y el eco. Y bueno, aquí, como en otras ocasiones, los invito a que se relajen, a que se sienten cómodamente, respiren profundo, metan el aire por la nariz, guarden unos segundos el aire dentro de sus pulmones y sáquenlo por la boca despacio. Esto siempre nos ayuda a hacer un corte, a relajarnos. Por ejemplo, a mí me sirve porque obviamente cuando doy una plática me estreso y ese estrés para mí es muy útil porque me ayuda a estar al tiro. Sin embargo, hacer una pausa en medio de la plática me ayuda a relajarme. Entonces, cierren sus ojos, siéntense cómodos y quiero que piensen en una situación reciente que a ti te dolió más de lo que tú esperabas. Y piensa, ¿quién te lo dijo? ¿Qué sentiste? Ahora pregúntate, ¿esta sensación de dónde viene en realidad? Tal vez para recordarlo puedes pensar cuándo fue la primera vez que lo sentí. Y piensa, ¿qué necesitabas escuchar en ese momento? Dilo ahora, aunque sea en voz baja. Y repítete para ti, hoy me tengo a mí. Tengo derecho a sentir, a cuidarme y a sanar. Eso es muy poderoso porque esto es lo que siempre le digo a mis pacientes. Hoy te tienes a ti. Lo que no te dieron en el pasado, ahora te lo tienes que dar tú. Muchos hablan de la misión en la vida. Yo no sé si existe una misión en la vida, pero yo como psicoterapeuta creo que si existiera una misión en la vida, esa misión es convertirte en el adulto que necesitaste cuando eras niño. Cuando eras niño o niña y te sucedió algo que te lastimó, tú necesitabas un adulto que te defendiera, que te protegiera, que fuera tu voz, que te diera lo que necesitabas. Entonces ahora nosotros somos los que tenemos que convertirnos en ese adulto para dárnoslo a nosotros mismos y a los demás. Si tienes hijos, se los vas a dar a tus hijos. Si tú ves un niño en la calle que está viviendo lo mismo que tú, ahora tú se lo vas a poder dar a él, a un familiar, a un desconocido, a alguien. Pero ahora se trata de eso, de convertirnos en ese adulto que nos hizo falta. Y muy bien. La frase para cerrar la plática del día de hoy es: tú no elegiste tus heridas, pero hoy puedes elegir no seguir actuando desde ellas. Todo se basa en una elección. A mí mi hijo me dice, ¿por qué Darth Vader es malo? ¿Por qué es malo? Pues porque tomó las decisiones incorrectas. ¿Sí? ¿Por qué somos buenos? Porque tomamos las decisiones correctas. Entonces, todo se basa en nuestras decisiones, en lo que elegimos. Entonces recuerda, no elegiste tus heridas, pero hoy puedes elegir no seguir actuando desde ellas. Elige diferente. Y bueno, aquí es donde los invito a la plática de la próxima semana. Aquí termina esta plática. Les agradezco muchísimo su atención. Ahorita vienen las preguntas. Muchas gracias. Si tienen preguntas, vayan poniéndolas en el chat. Y de una vez yo los invito la próxima semana a la plática de relaciones complicadas. Porque es que siempre vuelvo a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. ¿Por qué todas las mujeres son iguales? ¿Por qué todos los hombres son iguales? ¿Por qué en todos los trabajos me tratan igual? Entonces, esa plática va a estar buena. Se va a poner bien buena. Te agradezco muchísimo que hayas visto esta plática junto conmigo
Y te espero aquí en este canal para más videos. Te invito a que le des like al video, le des compartir, te suscribas y todo eso. También te invito a que te suscribas a mi programa de Tribu en Proceso, en donde podrás ver estas pláticas en vivo cada día jueves, en donde podrás participar además en las sesiones de preguntas y respuestas, y además recibirás un material extra que es un ebook en PDF acerca de lo que vemos el día de hoy. Además de todo esto, recibirás el enlace de la grabación para verlo aquí en YouTube, o podrás verlo 2 meses después de que haya dado la plática de manera libre y gratuita, tanto en Spotify como en YouTube. Hasta luego y muchas gracias.